Saludos. En este video vamos a trabajar tres temas nuevos que nos van a permitir dar por finalizado el trabajo de la lámina que estamos desarrollando. Esos tres temas corresponden a el tema de las capas, también llamado layers, el tema de la presentación de los dibujos en planos, también llamado layouts, y luego el tema de la impresión de planos, cómo imprimir los planos una vez terminados. Entonces voy a comenzar con el tema de las capas. Las capas son una herramienta que tiene AutoCAD que permiten segmentar los dibujos, de manera que el dibujante pueda trabajar de una manera más eficiente. Para trabajar las capas en AutoCAD es necesario que tengamos esta barra de herramientas. En caso de que estén utilizando la versión de interfaz, la convencional, que no es esta, la que estoy usando yo, que es la interfaz clásica, entonces van a tener un recuadro donde están estos mismos botones que están aquí. Lo van a identificar fácilmente porque van a ver un foco, un foquito este que se ve aquí, y al lado como un solecito. Eso identifica la sección del menú donde está las capas. Entonces, sea en la versión clásica o en la versión convencional, pues ya saben que deben ubicar primero estos controles. Ahora, para aprender a usar las capas tenemos que considerar tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto de la creación de las capas, porque el dibujante puede crear cuantas capas crea conveniente. El límite para el número de capas, si no me equivoco, es de 1024 capas, es decir, que se pueden crear una cantidad de segmentaciones bastante grandes. Y como verán ahora, esas segmentaciones permiten que el dibujante pueda manipular las partes del dibujo de una manera bastante efectiva y práctica. Entonces, lo primero que hay que hacer es aprender a crear esas capas, las que sean necesarias. Puede ser 1, 2, 3, 5, 10, las que hagan falta. El segundo paso es aprender a configurar las capas, porque las capas se pueden configurar con un color, un tipo de línea, un grosor de línea, de manera que los elementos que pertenezcan a esa segmentación del dibujo, a esa capa, hereden esas características. Y por último, hay que aprender a usar las capas, es decir, una vez que ya las creamos y las configuramos, entonces podemos pasar los elementos a esas capas y, bueno, aplicarle, por ejemplo, ocultamiento o bloqueo. Ya veremos cómo se hace cada una de esas cosas. Por los momentos vamos a aprender a crear la capa. Para crearla nos vamos a ir a este botón que se llama el botón del administrador de capas. Layer Properties Manager. Y aquí presionamos y va a aparecer una ventana donde nosotros vamos a ver aquí las capas. Esta zona que está acá son las capas que ya existen. Esas capas las crea AutoCAD. De momento nosotros no hemos creado ninguna. Estas tres que están aquí las crea AutoCAD. En particular esta que se llama capa 0, este es el nombre de la capa, capa 0, es una capa base donde AutoCAD dibuja cualquier objeto que nosotros tengamos que dibujar, mientras que nosotros no hayamos creado alguna otra y no le indiquemos que utilice otra capa. Todos los dibujos que ustedes han hecho hasta ahora los han dibujado en la capa 0 sin saberlo, porque AutoCAD lo consideró automático. Pero a partir de ahora ya ustedes pueden cambiarse de capa para dibujar. Muy bien, ¿cómo creamos una capa? Utilizando el botón de crear capa, que es este que se llama New Layer.
Aquí presionamos, aparece un recuadro donde podemos escribir el nombre de la capa. Él sugiere el nombre Layer 1, pero nosotros le vamos a cambiar eso a otro nombre, porque ese nombre que sugiere él no indica nada para nosotros, no es útil. Entonces, los nombres de las capas se colocan normalmente indicando qué es lo que contiene la capa. Por ejemplo, yo pudiera segmentar este dibujo en una capa que contenga los ejes. Entonces escribo ejes y ya tengo nombre. Pulso Enter y ahí tengo mi capa de eje. Luego voy a hacer otro. Voy a mover esto para que se vea un poquito el dibujo. Acá. Otro donde, por ejemplo, podría colocar todo lo que son paredes. Eso, el nombre de eso es el nombre técnico de lo que es paredes y divisiones, se llaman cerramientos. Entonces vamos a crear uno de cerramientos. Así se llama, cerramientos. Ahí podría poner las paredes. Podría crear otro que tenga el mobiliario. Mobiliario. Y ahí tengo otro. Y podría tener otro para las cotas. Entonces, otro que se llama cotas. Nadie obliga a crear una u otra capa. Cada dibujante es libre de colocar las capas que crea conveniente. Una vez que ya yo tengo las capas creadas, entonces puedo proceder a hacer la configuración. La configuración se hace aquí, en esta zona. Como pueden ver, hay unas columnas que dicen color, tipo de línea, ancho de la línea o grosor de la línea. Entonces yo, por ejemplo, le puedo dar un color a la capa de eje. Simplemente hago un clic aquí y la pongo, por ejemplo, en verde. Siempre colores fuertes, no colores pasteles, sino colores fuertes. Cerramientos, le puedo poner rojo. Y así, puedo ir escogiendo colores. A las cotas, vamos a poner un azul. No es imprescindible colocar colores, no es obligatorio, pero bueno, se puede hacer. Por ejemplo, yo a cerramientos, aquí donde dice, tipo de línea, lo voy a dejar en continua, pero el grosor de la línea de cerramientos lo voy a aumentar a 0,30 para que la pared se vea más gruesa. ¿Okay? Así que eso mismo podría hacer con las otras. Por ejemplo, en el caso de ejes, que es línea tipo center, le aplico la línea tipo center que tengo aquí. En caso de no tenerla, la cargo con load y aplico la línea acá. Entonces, todos los objetos que pertenezcan a eje van a tomar la característica de línea de eje. Eso me facilita mucho el trabajo, porque yo simplemente con colocarlo en una capa ya tengo el tipo de línea automático. Muy bien. Entonces, de esta manera se configuran las características de cada una de las capas. Una vez que ya tengo listo la configuración, cierro el administrador de capas y ahora procedo a usarla. ¿Qué significa usarla? Bueno, ahora cada parte del dibujo lo tengo que pasar a su respectiva capa. Entonces, por ejemplo, los ejes, le hago clic a cada uno, lo selecciono y toco este botón que vamos a llamar el selector de capas, que parece una V, y hago un clic sobre el nombre de la capa donde ella va a pasar. Entonces, observen que ahora ya los ejes están en verde, porque heredaron la característica que yo le di a la capa. El tipo de línea también lo mantuvo en centro, tipo centro. ¿Okay? Y lo mismo voy a hacer, por ejemplo, con las cotas. Yo tengo una sola cota, ustedes tienen más cotas, así que yo paso la única que tengo allí a la capa de cotas. Con respecto a las paredes, a los cerramientos, pues tengo que hacerle clic a todo esto. Así. Clic a cada uno, incluyendo las divisiones, las cierres aquí. Y la del baño también. Ampliamos. Ahí está, creo que están todas. Y esta no va, así que la
selecciono. Para deseleccionarlo pulso la tecla mayúscula y ya está deseleccionada. Creo que falta esta. Correcto. Ahí están todas. Muy bien. Ahora me voy aquí y le indico que eso va en cerramiento. Y como pueden observar, ya ahí se ve en rojo los cerramientos. Aún no se ve el grosor porque recuerden que para ver el grosor tengo que activar el botón de grosor que lo tengo aquí. Este botón lo hemos dicho desde el principio del curso, hemos hablado de ese botón. Así que voy a reorganizar un poquito estas líneas para que se vean mejor. Y claro, posiblemente el color rojo no es el más apropiado, pero deja claro la explicación que quería dar. Es decir, ya todos los objetos de esa capa pasaron a su respectiva capa y hasta ahí llegaría lo que es la asignación de objetos a sus respectivas capas. ¿Qué puedo hacer ahora? Hay dos cosas básicamente que puedo hacer. Una es utilizar el foco que aparece en cada capa. Ese foco significa que si yo lo apago y hago un clic sobre el dibujo, voy a observar que los elementos de esa capa desaparecen de pantalla. No se borran, solo se ocultan. Si los quiero volver a ver, hago clic otra vez sobre el foco, clic sobre el dibujo y vuelven a aparecer. Entonces, de esta forma, el dibujante puede controlar los objetos que tiene en pantalla. Sobre todo cuando los dibujos son muy densos, que hay muchísimas líneas, esto es muy conveniente hacerlo, porque si no es muy difícil trabajar cuando hay muchas líneas montadas allí. ¿Ok? Puedo hacerlo con cualquiera, por ejemplo, los ejes los puedo apagar también, ya como ven, no están. Y para encenderlo vuelvo a hacerlo. Y lo otro importante aquí es este botón que parece un candado. Este botón de candado se llama el botón de control de bloqueo y cuando yo cierro el candado con un clic encima de una capa, lo que le estoy diciendo a AutoCAD es que esa capa está bloqueada para seleccionado, edición, borrado, etc. Es decir, no puedo tocar esa capa para nada, simplemente observarla y en todo caso aparece atenuado el color. Como pueden ver, se puso un color un poco fucsia o rosado, indicando que está atenuada. Y si yo paso por encima, aparece un candadito allí, como se puede ver, indicando que esa línea no la puedo editar, ni borrar, ni modificar. Entonces, cuando se está trabajando, es muy común que se haga esto. Cada vez que uno va terminando una parte del dibujo, lo va bloqueando para evitar que se borre o se dañe en futuras, en futuros dibujos que haga encima sobre el dibujo. Entonces, este es el uso de las capas, muy útil, se utiliza muchísimo, todos los dibujantes lo utilizan, todos los dibujantes de AutoCAD. Y muy importante una cosa, si ustedes alguna vez reciben un proyecto que venga ya hecho en AutoCAD, lo primero que deberían observar es la lista de capas, porque seguramente van a venir un montón de capas hechas. A lo mejor la lista va a llegar a 20, 30, 50 capas y muchas de ellas van a estar apagadas. O sea, el foquito va a estar apagado. Por lo tanto, ustedes no van a ver el dibujo completamente, a menos que entren a la lista de capas y enciendan los focos. ¿Ok? Entonces es muy importante eso, que lo tomen en cuenta si les llega alguna vez algún plano. Lo primero que tienen que hacer es revisar la lista de capas y ver cuáles focos están encendidos y cuáles están apagados. Y en el caso de los bloqueos, pues también, si están bloqueados algunas capas, ustedes no van a poder tocar esas partes a menos que desbloqueen haciéndole clic. Y entonces ya en ese momento sí pueden hacer modificaciones. Muy bien. Eso con respecto al tema de las capas. Pasamos al siguiente tema que es el de la presentación o layouts. Los layouts son estas pestañas que ustedes ven aquí abajo. En la versión en español dice presentación. Los que utilicen Mac probablemente no vean estas pestañas, pero en el caso de Mac es válido utilizar el comando layout, así como está escrito aquí.
y él tiene este comando activo y con este comando ustedes pueden hacer algunas, es decir, pueden hacer operaciones similares a las que voy a hacer yo aquí en Windows. Les recomiendo a los que estén usando Mac que busquen en el PowerPoint el comando layout, la sección donde explica todo el uso del comando y cómo se crean esas presentaciones, para que entiendan cómo hacerlo allí. Muy bien, vamos entonces a trabajar acá en Windows. Observen que aquí tenemos modelo. El modelo es el área donde se dibuja, ya eso lo habíamos dicho, donde se coloca todo el proyecto. Si tenemos varias partes del proyecto, pues tenemos que irlas colocando una al lado de la otra. Quizás aquí va la otra, aquí va la otra y así lo vamos repartiendo dentro del mismo espacio modelo. Se llama el espacio modelo. Y estos se llaman los espacios de presentación o espacio papel, se le llama también. Entonces, AutoCAD ya automáticamente trae dos. Cuando él abre la lámina, siempre coloca esos dos. Pero esos dos tienen el problema de que no tienen un formato de presentación establecido. O sea, es simplemente una especie de hoja vacía en donde se muestra el dibujo. Voy a intentar verlo aquí, a ver si me permite. Ok, ahí está. Ven, ahí aparece el dibujo y una especie de plano, que es esta hoja en blanco, pero ese plano no tiene formato, es decir, no tiene las líneas de borde que nosotros sabemos que debe tener un plano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de usar los que él trae, que son así muy crudos, digamos, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear un borde, o mejor dicho, vamos a usar un borde que ya trae AutoCAD establecido. O sea, ya AutoCAD trae algunas hojas dibujadas con los bordes. Entonces nosotros simplemente tomamos la hoja que él trae predibujada con el borde y colocamos nuestro dibujo dentro de esa hoja. Y así nos ahorramos todo el trabajo de tener que hacer los bordes, que es un trabajo, bueno, que lleva tiempo. Voy a aprovechar de quitar esto de aquí un momento para que me deje espacio para trabajar. Muy bien, entonces lo que decía es que nosotros tenemos que crear unos layouts nuevos. No usamos estos que están aquí, sino que creamos unos nuevos. Muy bien, antes de crear el layout nuevo, quiero mostrarles algo que va a ser importante en el momento que creemos el layout, porque cuando creamos un layout, una de las preguntas que hace AutoCAD es el tamaño del layout. Entonces, esos tamaños están ya predefinidos a nivel universal. O sea, en todas partes del mundo se utilizan los mismos tamaños. Y esos tamaños están definidos por una tabla, que es esta que está aquí, que muestra los diferentes tamaños de las hojas de papel que se usan para impresión de plano. Entonces, los tamaños están subdivididos por letras y números. El formato A0, se llama así, formato A0, es una hoja que tiene un ancho total que conllevaría desde este punto hasta este punto de acá. Y en tamaño, en milímetros, esos son 1189 milímetros. Este es el tamaño de una hoja tamaño A0. Y el ancho de esa hoja tamaño A0 está indicado acá, es 841 milímetros. En cualquier parte del mundo se utiliza ese tamaño. Está en milímetros porque estoy utilizando el formato de sistema métrico. En el caso de pulgadas, hay el mismo tamaño, pero en pulgadas. ¿Okay? Ahora bien, si nosotros dividimos la hoja A0 por la mitad, vamos a obtener dos tamaños A1. Y esos formatos A1 tienen 594 milímetros por 841 milímetros. Entonces, cuando a mí me dicen dibuja en un tamaño A1, me están diciendo que dibuje en una hoja de papel
que tiene 594 milímetros por 840. Si dividimos otra vez el A1 en dos partes, vamos a obtener A2. El tamaño del A2 es la mitad, 420, por la mitad de este espacio, que serían, a ver si se ve acá, serían 1189 entre 2. No tengo la medida exacta en este momento, pero serían 1189 entre 2. Aquí está el tamaño. Sería 594, que sería esta misma distancia, 594, por 420 milímetros, que sería este espacio. ¿Okay? Y si nos dicen A3, entonces nos están diciendo es la mitad de la 2, que tiene 297 por la distancia de aquí a aquí, que vienen siendo 420 también. Entonces, si a mí me dicen dibujen un formato A3, me están diciendo tu hoja es de 297 por 420. Y el más chico de los que normalmente se utilizan para dibujar es el A4. Entonces el A4 tiene 210 milímetros por el ancho de esto, que serían 297 milímetros. 297 por 210. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, se van a acordar que estos números ya los han trabajado en este curso. No sé si ustedes se acuerdan que cuando yo mandé a hacer la lámina 1, mandé a hacer un recuadro de 297 por 210. Pues bien, yo lo estaba mandando a hacer con toda la conciencia de que estaba mandando a hacer un formato A4. Por eso les di esos valores. Entonces, ya saben, esos son los tamaños de las hojas de dibujo a nivel mundial. Nosotros, AutoCAD permite usar formatos en diferentes tamaños. Nosotros vamos a usar en este curso el A3, el A4 y el A0. Para esta lámina particularmente vamos a usar A0. Y yo en todos los casos, para el examen o para cualquier caso, siempre les indicaré la letra y el número. Es decir, cuando yo les diga formato A0, ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. O sea, el tamaño lo tienen que conocer. Simplemente se van a la tabla. Esta tabla, si quieren, va a estar en la grabación, si quieren la fotografían como quieran, o en internet también la consiguen. Y apenas yo diga A0, ustedes ya deberían saber cuál es el tamaño de la hoja. Si digo A1, ya deberían saber cuál es el tamaño de la hoja. Igual, cuando vayan a imprimir, si tienen que imprimir en papel, tienen que garantizar que el tamaño sea ese, el tamaño real de la hoja. Si le imprimen en un tamaño mayor, cosa que ocurre normalmente, que no, porque no imprimen en tamaño exacto, sino que es más grande el papel entonces tienen que recortar, ya sea con una guillotina, con una tijera o con un exacto, con un cuchillo exacto. ¿Okay? Esa entonces es la forma de escoger el tamaño del papel. Muy bien. Ahora vamos con el tema de la presentación. Entonces, para presentarlo lo que hacemos es dar clic aquí en este signo más que vemos aquí, clic derecho, y nos metemos en la opción que se llama por plantilla o desde plantilla. En inglés dice Front Template. Y allí vamos a ver que AutoCAD nos muestra una lista de plantillas y particularmente nos interesan las que están aquí en la carpeta o en el folder que se llama Chipsets. Aquí, Chipsets. Estas que están aquí, si ustedes hacen clic van a ver el formato aquí al lado. ¿Ven? Los diferentes formatos. En Mac no estoy seguro que cuando se instala en Mac se instalen estas plantillas automáticamente. En ese caso habría que tomar estas plantillas y copiarlas a alguna parte en la máquina y luego leerlas desde allí, en algún folder, en el escritorio, donde sea, y luego leerlas desde allí para poder utilizarlas. Si necesitan esas plantillas para colocarla en su máquina, me escriben para mandarles ¿cómo se llama? El archivo que tiene las plantillas. Muy bien, entonces yo voy a usar aquí esta que se llama Architectural Metric
porque esta es grande, es una A0. Entonces aquí la voy a tomar. Fíjense que metric es porque utiliza sistema métrico internacional y imperial es porque utiliza sistema norteamericano o anglosajón. Entonces voy a usar architectural metric y le doy open, y aquí cuando aparezca esto le doy OK y voy a observar que abajo me aparece automáticamente ya la plantilla lista. ¿Ven? Ahí está el formato, la hojita con todo el formato terminado. Entonces, acá abajo yo voy a cambiarle el nombre con un doble clic y le voy a colocar que allí vamos a colocar la planta, ¿cómo se llama ese plano? Planta de garita. Esto es con la finalidad de que uno automáticamente al entrar vea qué es lo que está, dónde está cada plano. Aquí en un trabajo real van a ver una lista bastante grande de pestañas porque cada plano pues tiene su nombre, ¿no? Bien, el paso siguiente es mostrar el plano aquí, o sea, el dibujo de la garita. No se debe hacer copiando. Aguanten la tentación porque muchas personas cuando le dicen tiene que poner la plano de la garita ya, lo que hacen es que copian y pegan. Eso es incorrecto. No lo deben hacer así. La forma correcta es irse aquí y activar un comando que se llama viewport. En español se llama ventanas. Viewport. Le dan enter y luego escogen la opción que se llama single, le dan OK y van a formar un rectángulo con dos clics, van a formar un rectángulo sobre la hoja, ¿ok? Del tamaño que quieran, con la intención de que quepa allí el dibujo que ustedes quieren mostrar. Aquí está. Esto que está aquí es la imagen que les mostré con la subdivisión. Eso no debe aparecer, pero eso no hay problema porque una vez que nosotros ya tenemos este visor, así se le llama, este visor o ventana sobre la lámina, lo que hacemos es que hacemos un doble clic sobre el área y observen que se va a poner esto en negro, oscuro. Eso significa que el visor está activo. Entonces, usando la manito, arrastramos el dibujo al centro y ahora con zoom mandamos a ampliar hasta que tenga un tamaño adecuado. ¿Bien? Ahora, los planos cuando se entregan tienen que estar en una escala. No se puede entregar un plano que no esté a escala. Entonces, debemos aprender a colocar la escala correcta. En AutoCAD eso se hace utilizando este botón que está aquí. Este botón de la barra de estado permite colocar las escalas. ¿Okay? Todo esto que está aquí son escalas, tanto en sistema métrico como en sistema anglosajón. Bien, entonces el procedimiento es el siguiente. Una vez que tienen el dibujo, que han hecho el comando viewport y han creado el rectángulo y vean la imagen allí, entonces van a hacer doble clic adentro. Cuando vean esto en negro, oscuro, entonces van a ir acá y le van a asignar la escala. En este caso, la escala que vamos a asignar es 50:1. ¿Ok? 50:1 significa que el dibujo tiene 50 veces o sea, está ampliado 50 veces. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en metros y cada unidad del dibujo real representa una 50ª parte aquí. Es decir, en otras palabras, este tamaño de garita, cuando uno lo imprime en un plano de A0, en un plano real de acero, va a ser una 50ª parte del tamaño real de la garita. Eso es lo que significa eso. O sea, lo estamos reduciendo 50 veces. Y una vez que ya he colocado la escala utilizando este botón, como ya saben, entonces deben pulsar este candado que está aquí. Este candado bloquea el visor porque, importante decirlo, si nosotros no bloqueamos el visor con el candado y yo hago zoom, observen lo que pasa. Se pierde la escala. Ya la escala no es la que yo utilicé. De hecho, aquí se observa que cambió el valor. Entonces, importante,
aplicar la escala, ¿ok? Y luego inmediatamente aplicar el bloqueo. De esa manera ya yo puedo ampliar y reducir y no va a pasar nada. Ok, ahora, una vez que ya yo coloqué la escala, tengo que hacer doble clic en un área fuera del recuadro del visor. Así que aquí voy a hacerla aquí abajo, que estoy fuera del recuadro, doble clic, y observo entonces que ya él dejó de estar oscuro, indicando que ya no está activo, sino que está inactivo y por lo tanto está en formato papel. Hasta ahí todo es todo el procedimiento para colocar cualquier imagen dentro de un visor. Un punto importante aquí es que este recuadro deberíamos eliminarlo porque ese recuadro dentro de la lámina no se ve bien. O sea, crea confusión. Entonces, hay personas que intentan borrarlo, es decir, lo tocan y le dan suprimir, pero si ustedes le dan suprimir, van a borrar también el dibujo interno, lo cual no es conveniente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? No lo deben borrar, lo que tienen que hacer es ocultarlo. Para ocultarlo, utilizamos lo que ya aprendimos de las capas. Entonces, creamos una capa nueva. No me detengo aquí porque ya expliqué cómo se hace esto. La llamo visores. ¿Ok? No le voy a colocar nada en la configuración, simplemente la creé. Y ahora voy a pulsar aquí, clic, selecciono el borde y le digo que me coloque ese borde en visores. Y luego apago el foquito. Y de esa manera ya logré quitar el recuadro de la pantalla. ¿Okay? Esta parte de aquí obviamente no va. Yo podría hacer, por ejemplo, la siguiente estrategia. Me voy aquí a modelo y como quiero que esto no aparezca, pues simplemente voy a crear una nueva capa que se llame leyendas. Leyendas. Y ahora paso todo esto a la capa de leyendas y apago el foquito de la capa de leyendas. Y ahora cuando yo regrese a el plano, ya esos textos no están en el plano, ya desaparecieron del plano. Muy bien. Lo otro que se debe hacer en un plano es cambiar el cajetín de rotulación, hay que completarlo y esto se puede hacer por dos vías. Acá mismo en mi plano esto quedó corrido, esto debió estar como que más centrado en su ubicación, pero igual les explico para que cuando les aparezca en su plano no se compliquen. Lo que hacen es que hacen clic aquí y le dan clic derecho, van a propiedades y en propiedades pueden ajustar todos esos textos. Aquí, justo donde se ven estas marcas, aquí ustedes pueden poner nombre de proyecto, por ejemplo, Garita, aquí, perdón, no es aquí, tiene que ser en la cajilla esta, Garita, Enter. ¿Ven? Y entonces aquí, ahí apareció pequeñito arriba, ahí está. Esto debió estar aquí, ¿no? Y no sé por qué mi plano está corrido, pero bueno. Y así pueden ir cambiando. Tocan aquí y todas estas cajillas que tienen estos símbolos los borran y los van rellenando. O si no quieren colocar nada, pues simplemente los borran y ya. Entonces ellos van a desaparecer del plano. Y esa es una forma. Y la otra forma es utilizar la técnica de escritura que ustedes ya conocen, es decir, utilizar el comando mtext, que lo conocen, y con este comando pues pueden escribir aquí perfectamente como ya saben hacerlo. Digamos que aquí quieren escribir
Vamos a centrar y colocamos en tamaño, vamos a poner 20, vamos a ver qué tal sale, 20 es muy grande, vamos a poner 8. Ok, vamos a poner aquí plano de garita y ya está. Y aquí le damos ok y ya tenemos relleno nuestro plano. Por supuesto hay que colocar ahí otros datos, en los que ustedes vayan a entregar tienen que colocar su nombre, su cédula, etc. Bien, ya en este punto estamos listos con la presentación, que era el segundo punto que teníamos que trabajar, el uso de los layouts. Ya sabemos crear las capas y sabemos crear las presentaciones. ¿Qué es lo que queda por hacer? Imprimir. Para imprimir, lo que hacemos es que nos vamos acá a la presentación, le damos clic derecho y vamos a la opción Plot. En inglés es Plot, en español dice trazar. Y si nos aparece esta ventana, aquí le damos continuar a imprimir una hoja sola o simple. ¿Okay? Si no aparece eso, bueno, no hay problema. Y cuando aparezca la ventana de impresión, que ya la vamos a ver en un momento, vamos a esperar un minuto que muestre la ventana de impresión. Ahí está. Entonces tenemos que configurar esta ventana de impresión para que él haga el trabajo. Lo primero que hay que considerar aquí es la impresora donde vamos a imprimir. Mi consejo es que impriman siempre aquí, en DWG, tu PDF, porque esa es la opción que imprime en PDF. Siempre es conveniente imprimir en PDF primero y después mandar el PDF a la impresora para revisar que todo haya quedado correctamente. Porque si ustedes mandan a imprimir en papel, y estos papeles son grandes, y el dibujo tiene alguna falla, pierden todo el trabajo, todo el papel. Lo otro es verificar aquí el tamaño del papel. Ya sabemos que lo vamos a imprimir en una 1, creo que era, el que habíamos escogido. Por lo tanto, el tamaño es 594 por 841. Ya les expliqué por qué. AutoCAD lo toma automático. Ya cuando uno utiliza la plantilla, él sabe cuál es el tamaño del papel. Así que lo coloca automático. Pero uno podría haber escogido cualquier otro tamaño si fuese necesario. En este caso no lo es. Ok, luego él aquí en esta opción nos dice qué es lo que quiero imprimir. Bueno, lo que quiero imprimir es la presentación, el layout. Tiene otras opciones, pero no las vamos a usar de momento porque queremos imprimir el plano. Con respecto a la escala, tiene que decir 1 a 1 porque eso significa que él va a imprimir el plano en tamaño original, es decir, de 594 por 841. Por lo tanto, necesitamos una impresora donde quepa ese papel, es decir, un plotter de impresión. Si tuviéramos que imprimir en un papel mucho más chico, por ejemplo, 8,5 por 11, tendríamos que cambiar la escala o cambiar el tamaño del papel aquí a 8,5 por 11, que sería este que está aquí, y eso implicaría que nuestro plano va a quedar ahora pequeñito en una hoja de papel tamaño carta. ¿Okay? Por supuesto, la escala no es 1 a 1 porque no va a caber la escala 1 a 1 en un tamaño carta. La escala va a cambiar. Por lo general, en ese caso, habría que colocar aquí Fit to Paper para que él ajuste la escala al tamaño del papel. Muy bien, y ya teniendo eso listo, podemos entonces hacer un preview para ver el dibujo. ¿Ok? Un preview y vemos cómo queda. Ok, ahí se ve claramente que está el plano listo. Está el dibujo de la garita en el medio, a la escala correspondiente. Y lo que queda aquí es ir a la impresora, a esta que está aquí en la esquina superior izquierda, darle clic. Y como le dijimos que imprimiera en PDF, entonces él se va a ir a esta ventana preguntándonos dónde quiero guardar el PDF. Yo le voy a decir que lo guarde en el escritorio. Así que se va a llamar Garita, planta de Garita, PDF. Lo va a guardar en mi escritorio de la máquina y le digo guardar. Y eso es todo el trabajo que hay que hacer.
Una vez que yo haya hecho eso, me puedo ir a el escritorio a buscar el plano y debería aparecer el plano en el escritorio. Como un PDF. Ese PDF, como ustedes saben, se puede llevar a cualquier impresora y lo imprimen con el tamaño que ya lo lleva incluido. Bien, este es el procedimiento entonces que se debe seguir siempre que hagamos un plano. Si hacemos varias partes de un proyecto, pues repartimos todas las partes del proyecto en el espacio modelo, por ejemplo, la planta, las fachadas, etcétera, y luego vamos creando planos aquí abajo, vamos creando varios layouts. En cada layout vamos colocando lo que nos interese. Por ejemplo, en uno colocaremos la planta, en otro colocaremos las fachadas, en otro colocaremos las instalaciones eléctricas, en otro las instalaciones de agua sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la forma como se trabaja en AutoCAD. Ustedes, para efecto de la lámina, deben entonces hacer estas tres últimas etapas, o sea, crear las capas, hacer las presentaciones, en este caso sería una sola, ocultar el visor, como les expliqué, colocar la escala y luego imprimir en PDF. Y el PDF que impriman es el que van a subir a el folder. Bien, ese es el trabajo que tienen pendiente y por ahora culminamos este video en este punto y seguiremos en el